Las preguntas que querrías hacer. Las respuestas que necesitas escuchar. Ahora llega la entrevista en el Círculo Rojo por Fernando Rosso. El tema de los alquileres en general en el país y en una ciudad como la Ciudad de Buenos Aires es un tema de discusión y un problema ya que se vuelve cada vez más urgente de abordar. Dentro de eso, el aspecto específico de los alquileres temporarios también adoptaron en los últimos años o en las últimas décadas una dimensión muy importante. Sobre eso, Guadalupe Granero Realini, que es urbanista, investigadora y coordina el área urbana del Centro de Estudios Metropolitano, un consorcio de cooperación conformado por la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, la Universidad Nacional Arturo Jauretche y la Universidad Nacional de Hurlingham, escribió un informe sobre esta cuestión de los alquileres temporarios y su dimensión global y en la Argentina particularmente. Guadalupe, gracias por haber venido al Círculo Rojo. Un placer, gracias por la invitación. ¿Qué magnitud tiene el fenómeno de los alquileres temporarios en la Argentina y en la Argentina post-pandemia particularmente? Mira, yo creo que para hablar de magnitud siempre hay que ponerlo en contexto. Esa es un poco también una de las conclusiones de este informe que acabamos de publicar. Uno piensa en términos de problemas cuando piensa que los alquileres temporarios no son un tema estrictamente turístico, sino que están impactando en la dinámica habitacional de acceso a la vivienda. Bueno, es un problema cuando eso se da primero en un contexto donde hay déficit, o sea, donde eso entra a competir con un parque de vivienda que debería estar disponible para la gente que vive en las ciudades. Claro. Y también es un problema en la medida en que uno puede ir monitoreando aumentos en las ofertas, aumentos en las ganancias, digamos, un mercado que crece. Bueno, esas dos cuestiones se dan en Argentina. O sea, tenemos un déficit habitacional estructural. Muy importante, claro. Tenemos cada vez más lo que se denomina un proceso de inquilinización, cada vez más inquilinos, cada vez menos propietarios. Y en ese contexto de déficit, además lo que estamos viendo es que, obviamente, salvando ese periodo de la pandemia, donde todo se frena un poco, la tendencia es que crecen las ofertas y crecen las ganancias que se generan a través de, en este caso lo que nosotros estudiamos es la plataforma de Airbnb, que es una de las, digamos, más masivas en esa oferta. ¿Hay otras? Hay otras, de hecho en Argentina inclusive hay algunas plataformas que empiezan a ofrecer alquileres temporarios también en pesos y con sistemas adecuados a las posibilidades en el marco de la crisis local. Después también se publican incluso a través de portales como Mercado Libre, que son uno lo asocia más como con productos, con otro tipo de productos y no la vivienda. O sea que las plataformas son múltiples, pero también lo que pasa es que el que tiene una vivienda disponible para alquilar temporario en general la publica en múltiples plataformas. Airbnb suele ser la que tiene como más oferta. ¿Y qué tipo de regulación tiene todo ese universo? Nada. Sí, ninguna. Sí. Nada, en general, como respuesta así generalizante, nada. En el caso, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires, se sancionó una normativa final del 2019, que es una normativa de turismo, que lo que hace es regular los alquileres en el sentido de tener que registrarlos sin ningún tipo de mecanismo para que eso suceda, con lo cual de las aproximadamente 20.000 ofertas que hay en la Ciudad de Buenos Aires, hay menos de 500 registradas, o sea que esa ley que primero obliga al registro no funciona, y además al ser una ley pensada estrictamente en términos de turismo, el ente, digamos, que tiene que regularla es el Ministerio de Turismo, claro, no puede accionar, no tiene instrumentos para controlar las dinámicas urbanas que el fenómeno está teniendo y cómo se está impactando en el acceso a la vivienda. Entonces, es una ley que no cumple con su función primordial, que es que como dinámica comercial esté regulada, se tribute lo que se tenga que tributar, digamos, que se cumplan con parámetros de seguridad y higiene, no cumple con eso y encima además no aborda la problemática de fondo que es el impacto habitacional. Estamos hablando de alquileres y específicamente del universo de los alquileres temporarios. Están escuchando a Guadalupe Granero, ella hizo un estudio sobre este fenómeno, que bueno, obviamente es un fenómeno en crecimiento a nivel internacional y también en nuestro país. ¿Celeste? ¿Qué tal, Guadalupe? Buenas noches. Hace ya varios años, sobre todo a nivel masivo, ¿no? Los especialistas seguro ya lo vienen discutiendo hace mucho tiempo, se empezó a hablar del fenómeno de la gentrificación y no se terminó de instalar esa discusión, ¿no? Los problemas que trae aparejado ese fenómeno y empezó a tener mucho impacto el tema de los alquileres temporarios. ¿Cómo se relacionan esos dos fenómenos y cómo impacta sobre todo el de los alquileres temporarios la expansión en el avance de la gentrificación? Uh-huh. Primero, la idea de gentrificación es un término que viene desde la década del 70, que nace en Inglaterra para pensar cómo se daban desplazamientos de los barrios obreros por clases más adineradas que
de alguna manera invertían en propiedades depreciadas y que después al mejorarlas las valorizaban y por lo tanto el barrio se encarecía, haciendo que básicamente se diera ese proceso de desplazamiento social. Claro. Ese término obviamente nos sirve para pensar muchos procesos análogos en contextos que son muy distintos, que tienen distintos actores involucrados. Claro, lo vemos en muchos, definiendo muchas cosas. Sí. Está bueno el concepto en ese sentido porque permite reconocer luchas que se dan en distintos lugares del mundo, pero después cuando uno va a ver las especificidades en cada lugar necesitas también esto y pensar los actores. El caso de los alquileres temporarios plantea, por ejemplo, en términos de actores, un nuevo escenario, mucho más reciente de los 70 para acá, porque entran a jugar desde grandes fondos de inversión ligados al desarrollo inmobiliario, actores que no tienen nada que ver con el circuito, con las cadenas productivas de la construcción y de la vivienda, sino que, digamos, invierten excedentes de capital en un negocio que es muy rentable y muy opaco y muy seguro para blanquear capitales. Entonces, cuando uno ve el impacto final, que es que en los barrios se está desplazando población, llamémosla residente, originaria, digamos, la gente que habita los barrios, la gente que labura en la ciudad, cuando se hace el proceso de desplazamiento, digamos, el título puede ser la gentrificación, pero atrás empiezan a aparecer distintas fuerzas que plantean dinámicas muy particulares. Una de las variables de la gentrificación, porque todos estos términos, viste, siempre engendran un nuevo neologismo, valga la redundancia, es el de la turistificación. Entonces, muchas veces con el crecimiento de los temporarios se habla de turistificación, es decir, como una especie de gentrificación específica ligada al turismo. Lo que pasa es que hoy, por ejemplo, en Argentina, en Buenos Aires y en las grandes ciudades que tienen dinámicas más ligadas a la circulación global, no es solamente el turismo el que llega a los temporarios. También se está dando este fenómeno creciente de los nómades digitales, que son los trabajadores precarizados del primer mundo, que se van a vivir a el sur global. Una especie de trabajadores golondrina, pero digitales. Exactamente. Entonces, ahí de vuelta, bueno, son actores nuevos, son dinámicas nuevas, cuando el resultado que estamos viendo al final del cuento es siempre el mismo. Se está desplazando población, a la población local le cuesta cada vez encontrar un alquiler que mantenga, digamos, una relación razonable con sus ingresos. Entonces, la idea de la gentrificación me parece que está buena para pensarlo de vuelta en esas dimensiones más internacionales de las luchas, y después sí tenés que bajar al contexto y ver, bueno, qué es lo que está pasando en cada lugar. Escuchan a Guadalupe Granero Realini. Estamos hablando de un informe que ella elaboró junto a otros investigadores sobre la cuestión de los alquileres temporarios. En términos de guita, de ganancia, digamos, ¿cuánto genera? ¿Cómo eso? ¿Cuáles son los grandes números de este universo? Mirá, nos impactó bastante del relevamiento que hicimos, que fue de 2018 a... Nosotros lo hicimos ahora febrero de este año, del 2023. Buenos Aires, Bariloche generó en la temporada de invierno pasado $3,5 millones solo en julio. Es un montón. Sí, pero la ciudad de Buenos Aires tuvo un pico en noviembre de 13. Massa, anotá que está buscando las chirolas. $13 millones de Buenos Aires. $13 millones en la ciudad de Buenos Aires en noviembre. Ahora bajó un poquito, hay fluctuaciones que después hay que ver cuáles son las variables que las explican. Ahora en marzo el último registro fue de $7,5 millones. La ciudad de Buenos Aires es, digamos, un monstruo al lado de cualquier otra ciudad. Pero bueno, ciudades como Bariloche, como Mendoza también, están teniendo valores absolutos muy grandes y además un crecimiento, o sea, la tendencia es muy acelerada. Entonces, bueno, leía que Ushuaia, planteaban que Ushuaia y Misiones también, como que dos lugares que habían crecido mucho. Sí, Puerto Iguazú es lo mismo, vos ves en términos absolutos son valores muy chiquitos, comparado con, no te digo con Buenos Aires, claro, incluso comparado con Rosario, pero cuando ves la tendencia, claro, en muy poco tiempo se triplicó la oferta en Puerto Iguazú. Bueno, ahí hay algo que por lo menos mirar, ¿no? Digamos, como pensarlo en términos de política pública. Claro, y además esto que decís de la tendencia, ¿no? Que crece el impacto, o sea, ¿es duradero? O sea, por ejemplo, esto de la turistificación, el fenómeno de los nómadas digitales. Pienso, por ejemplo, en otros fenómenos que a lo mejor suenan mucho más raros, como lo del turismo de parto de Rusia. O sea, que en un montón de barrios aparecen estas familias nuevas con una disposición de dinero que un porteño o una porteña no tiene. O sea, ¿cuánto dura ese impacto? ¿Es una cosa que llega, se consolida y se mantiene o fluctúa? Los impactos socioespaciales podrían ser reversibles en alguna medida, digamos, si se controla la oferta y se, por ejemplo, promueven algunas políticas de vivienda asequible para que retorne población. Habría como maneras desde la política pública de mitigar y a veces retrotraer ciertos impactos. Ahora, en términos de economía urbana, es muy difícil que el precio del suelo baje. Entonces, cuando hay una dinámica
que incide en que el precio del suelo se encarezca, eso difícilmente vuelve atrás. Lo venimos viendo en concreto con todas las discusiones que se dieron en torno de la ley de alquileres, la pandemia. Los precios del suelo nunca bajan. Claro. Entonces, ahí uno podría pensar que cuando el fenómeno ya está planteado, cada día que pasa que no hacemos nada, esa situación está empeorando en términos de acceso a la vivienda desde la dimensión de asequibilidad económica. Digamos, el precio de la vivienda se encarece. Y eso está demostrado en muchos estudios en todo el mundo, que el crecimiento de las ofertas de Airbnb, además de retirar propiedades del mercado, o sea, lo que hace es reducirte esa oferta que podría ir para alquiler permanente, incide en los precios de los alquileres permanentes también. Claro. Entonces, sí, de hecho, por eso ciudades que viven básicamente del turismo incluso tuvieron que, a regañadientes seguro al principio, avanzar en legislación para ponerle algún tipo de límite. No sé, pienso en Barcelona, bueno, en Berlín creo que fue un poco más allá, en ponerle algún tipo de límite a ese fenómeno. Sí, porque, digamos, llega un momento que es desbordante para la situación de la población local. Eso está pasando en Argentina y llama la atención que no esté habiendo mucha reacción desde los gobiernos. En el caso de ciudades como San Martín o como Bariloche, la crisis de alquileres es muy seria, es estructural, está pasando en Villa Langostura también. Y en casos, por ejemplo, como Gesell, hablaba con unos compañeros hace un par de semanas, está pasando que los alquileres permanentes son de marzo a noviembre. Entonces, pues, claro, es mucho más perverso todavía. Claro. Tenés que entregar la vivienda para la temporada. Todo esto para agregarle un capítulo a Cámara Gesell de Sacomano. De Sacomano, sí. Que es no sé si la leíste, pero es una novela que habla de todos los negocios que se hacen mientras se prepara la temporada, claro. Y todos el lado oscuro, el lado B de todo eso, le podría agregar también esto. Guadalupe, ¿quiénes son los multianfitriones o los anfitriones corporativos? Bueno, en este universo de los alquileres temporarios estamos hablando. Sí, se habla de anfitriones múltiples cuando hay alguien que tiene en oferta más de una X cantidad de propiedades, que de vuelta, como hablábamos al principio, depende del contexto, qué es lo que uno considera, entre comillas, razonable en términos de concentración de la propiedad. En el contexto argentino, donde la propiedad es históricamente un resguardo de valor frente a crisis económicas cíclicas, un complemento para llegar a fin de mes con la jubilación o lo que fuera, bueno, uno podría decir, está bien, puede ser que alguien haya heredado una propiedad y tenga un departamento en alquiler, claro. Puede ser que haya heredado dos, puede ser que haya tenido unos ahorros y haya volcado ahí. Creo que igual hay que dar la discusión de qué podemos y no podemos hacer con la vivienda, en general, más allá del contexto de crisis. Pero bueno, haciendo esta salvedad, uno podría pensar que hay algunos propietarios que responden como esta lógica individual de alguien que completa un alquiler, y lo que empieza a pasar es que hay gente que oferta muchas propiedades. Algunos son todavía pequeños propietarios, que uno podría decir, bueno, tienen 4 o 5 propiedades, bueno, hay un límite ahí que si ya 4 o 5 igual, política. Lo de pequeño se va dando una acumulación originaria ahí. Claro, pero comparando con ofertas, digamos, con anfitriones que tienen oferta más de 100. Ah, bueno, claro, es pequeño. Claro. Por eso empiezan a aparecer como algunos grises que en términos de vuelta de política pública hay que discutir. ¿Cuáles son las medidas, tanto de política fiscal, impositiva, de actividad comercial, que se dan para un pequeño propietario o para alguien que tiene claramente, digamos, un despliegue puramente especulativo de inversión en el desarrollo inmobiliario? Y eso es difícil de saber, o sea, esto es importante tenerlo claro. Los datos que están publicados en el informe y en cualquier informe que se lea son datos aproximativos porque las plataformas no abren la información. Entonces, todos estos datos surgen de programadores que diseñan programas para extraer datos de las plataformas, pero nosotros no sabemos a ciencia cierta si esa identidad digital se corresponde con un propietario. Puede ser que haya un único propietario que tenga múltiples identidades digitales y sea difícil también de ver. Entonces, en términos impositivos se diría quiénes son los beneficiarios finales, ¿no? Se desconoce también acá quiénes son los beneficiarios finales. Ahora te dejo, Pablo, una pregunta más. En cualquiera de las aplicaciones uno se baja la aplicación y dice, bueno, yo empiezo a laburar en Uber, pongamos, y dice al otro día empezás a laburar. En esto pones tu vivienda, te pones en una aplicación y ya está, no hay más nada. No tenés que hacer más nada. No.
No. No te dice tenés que tenerla así, limpiala por lo menos cuando va a venir alguien, no Nada, sé, alguna condición, no hay nada. En términos de vuelta de registro público, no, digamos, no, nosotros... Me toca hacer un poco el fantino, ¿viste? Para que la gente lo entienda, porque a mí me choca un poco, ¿viste? Porque no te dicen nada, o sea... Bueno, la semana pasada, hace 2 semanas se presentó un proyecto, un legislador de la Ciudad de Buenos Aires, Matías Barretaveña, presentó un proyecto para que ese registro sea obligatorio, esté a cargo de una autoridad pública y que vos lo publicas en cualquier registro, en cualquier plataforma o lugar, digamos, de avisos clasificados, tengas que exhibir ese registro público. Es muy difícil que eso en este momento se apruebe en la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, es casi que te diría un paso básico que más allá de la plataforma que vos elijas, vos previamente tengas que hacer un trámite con la entidad pública que es la que regula quién sos, qué alquilás, en qué condiciones y demás. O sea, es la discusión previa que hablábamos de la falta de datos. No hay cómo saber nada de cómo está funcionando este mercado. Estamos hablando de alquileres temporarios y están escuchando a Guadalupe Granero, que hizo un informe junto a otras investigadores e investigadoras sobre esta cuestión. ¿Pablo? Sí, bueno, mencionabas un poco la falta de información, lo cual imposibilita también el planteamiento de políticas públicas. Pero pensando como más estructuralmente, ¿cómo definirías en términos sencillos, digamos, el derecho a la ciudad y qué políticas podrían desprenderse, no las que no existen, sino en términos más estructurales para pensar la urbanización, atendiendo las necesidades de vivienda, etcétera? La primera cuestión, que es la que quedó flotando en el aire de qué hacer con la vivienda, es que la vivienda es un derecho humano. Desde esa perspectiva es absolutamente incompatible con cualquier formato, desde un vehículo de inversión financiera hasta, y es duro decirlo en Argentina, un refugio de valor. Uh-huh. Eso es muy complejo, es una discusión muy difícil de dar de fondo. En el medio yo creo que se pueden plantear políticas que reconozcan y que prioricen que la vivienda ante todo tiene que tener una función social. Es decir, es un lugar para vivir, para reproducir la vida, digamos, para poder tener condiciones de dignidad en esa reproducción. El derecho a la ciudad está bueno porque de alguna manera le agrega una dimensión más colectiva y no pensar que la vivienda son como las 4 paredes en las que habitamos, sino que tiene que ver con condiciones de servicios, infraestructura urbana, digamos, con lo que podrían ser los recursos, y también tiene que ver con dimensiones simbólicas, que es cómo participamos de la vida urbana, ¿no? Digamos, qué derecho tenemos a pensar, gestionar, intervenir e imaginarnos la ciudad que queremos. Esa es como la dimensión más política del derecho a la ciudad. Lamentablemente, los gobiernos suelen tomarlo como una cuestión medio cosmética, incluso la Ciudad de Buenos Aires, que tiene una constitución bastante progresista dentro de lo que es el marco jurídico argentino. Después, a la hora de pasar eso a políticas públicas concretas, hace agua. Pero bueno, si uno realmente entiende que el derecho a la ciudad tiene que ser un principio rector de la política urbana y habitacional, bueno, tendríamos que empezar con una cuestión básica, que es desmercantilizar la vivienda. Dejar de que se piense como una mercancía, más allá de que obviamente para todos nosotros es, digamos, un bien de cambio, seas propietario, seas inquilino, digamos, siempre lo estás transando en un mercado inmobiliario, sos parte de eso en un sistema capitalista, es inevitable. Pero bueno, desde la política pública sí hay instrumentos. Vos mencionabas recién, Celeste, el caso de Barcelona, que ha implementado, por ejemplo, en los últimos años algunas medidas para empezar a sacar de ese circuito hipermercantilizado la vivienda. El informe se titula Alquileres temporarios en Argentina, crecimiento acelerado del Airbnb en el contexto de crisis habitacional. Estábamos conversando con Guadalupe Granero Realini, que es urbanista, investigadora y coordina el área urbana del Centro de Estudios Metropolitanos, un consorcio de cooperación conformado por la Universidad Metropolitana y para la Educación y el Trabajo, la Universidad Nacional Arturo Jaureche, que está allá por mi barrio, cerca de mi barrio en Berazategui, no está en Varela, pero es cerca, y la Universidad Nacional de Hurlingham. Bueno, la invitamos para conversar este informe. El informe fue elaborado junto a Constanza Alvaredo. Gracias por esta visita, Guadalupe. Un placer, muchas gracias. ¿Dónde pueden encontrar el informe? Si lo pueden descargar directamente, descarga gratuita de la página del Centro de Estudios Metropolitano. Perfecto. Seguimos a las 12, gracias. El Círculo Rojo, con Fernando Rosso. Jueves de 22 a 24.